Cordial saludo. En el orden de presentación que se encuentra acá, haremos la exposición sobre control interno para la asignatura Auditoría 1 en Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Cordial saludo. Entonces, se va a hacer la presentación sobre los modelos de control interno, para lo cual entonces comenzaría a explicar qué es cada uno de ellos de acuerdo a unas pautas que voy a enumerar y voy a hacer la comparación entre los 5 modelos que están aquí presentados. Entonces, ¿cuál es el significado de COSO? Comité de Organización de Patrocinadores del Red Bull, COCO, Criterios of Control Committee, Cadbury Committee, Quality Control Office for Information and Relating Technology, y el MESI, que es el modelo estándar de control interno. ¿Cuál es el origen entonces del COSO? Comisión voluntaria de representantes de 5 organizaciones del sector privado en Estados Unidos para proporcionar liderazgo intelectual frente a temas interrelacionados en la gestión del riesgo empresarial, control interno y disuasión del fraude, que tiene como finalidad es la disuasión de información financiera fraudulenta. El COCO, entonces, es un informe publicado por el Instituto Canadiense de Contadores en 1995. Tiene como finalidad ser el producto de revisión del COSO para ser un poco más fácil y aplicable para las necesidades de las empresas. Cadbury, en 1991 se crea en el Reino Unido un comité formado por la Bolsa de Londres, los profesionales de contaduría y auditoría y el Consejo de Información Financiera para abordar aspectos financieros y de gobierno corporativo. Este entonces tiene como finalidad la orientación hacia el gobierno corporativo desde el análisis de la empresa. El CODI, lanzado en 1996, es una herramienta de gobierno de tecnologías de la información que ha cambiado la forma en que trabajan los profesionales de tecnología, vinculando la tecnología informática y las prácticas de control. El modelo CODI consolida, armoniza estándares de fuentes globales prominentes y es un recurso crítico para la gerencia de los profesionales de control y auditores. Y el MESI, que es el modelo estándar de control interno. Este modelo es aplicable única y exclusivamente para las entidades públicas y es aplicable en Colombia a partir del 2005, que es cuando se le da la aplicabilidad, llegando a través de la Ley 87 del 93. Estructura de control en la organización. Aquí se tiene en cuenta 4 aspectos como son: el plan de organización se debe hacer de acuerdo con las empresas, debe ser simple y flexible, estableciendo las líneas de autoridad y responsabilidad. Como segundo tenemos los sistemas de autorizaciones y procedimientos de registro. Se debe implementar con los medios para controlar las operaciones y transacciones en las compañías. Como tercer punto tenemos las prácticas sanas. Para realizar un buen control interno se debe realizar prácticas continuas para verificar el cumplimiento de los deberes y funciones de cada departamento en la organización. Y como cuarto tenemos el recurso humano. Es lo primordial para un buen sistema de control interno. Se debe reflejar la competencia de los funcionarios, la cual debe ser de forma eficiente. Componentes. Primero, ambiente de control. Este ambiente es la base de la administración de los riesgos corporativos porque proporciona disciplina y estructura. Se debe tener en cuenta la filosofía de administración, la integridad, los valores éticos y los buenos estándares de recursos humanos. Como segundo tenemos la evaluación de los riesgos. Se identifica y se analizan los riesgos y se determina cómo han de ser gestionados o solucionados, al igual que la respuesta a los riesgos. Tercero, actividades de control. Son las políticas y los procedimientos las cuales sirven para verificar que las directrices de la empresa se cumplan, tomando las medidas para controlar los riesgos. La evaluación de costo-beneficio y la evaluación de desempeño. Como cuarto tenemos la supervisión o monitoreo. Es un proceso que sirve para comprobar el buen funcionamiento del sistema. Se debe realizar evaluaciones periódicas y una supervisión continua. Como quinto tenemos la información y comunicación. La comunicación gerencial debe ser óptima, transmitiendo sus planes, estrategias, políticas y demás. También se debe tener en cuenta la información y responsabilidad, la flexibilidad al cambio y los canales de comunicación. Principios del control interno. Los principios del control interno dentro del esquema de la auditoría son el autocontrol, la autorregulación y la autogestión.
Dentro del principio del autocontrol, su característica es que durante la ejecución de los procesos internos, cada uno de los integrantes debe efectuar la continua verificación del correcto proceder de sus funciones. De no ejecutar con eficiencia su proceso, debe realizar acciones de mejora para optimizar la transparencia de los procesos a su cargo. En el principio de la autorregulación, su característica es que cada organización dentro de sus procesos internos debe tener lineamientos para su desarrollo, teniendo como pilar principal el cumplimiento de la normatividad que regula el proceder de la función, con el objetivo legal y funcional de realizar un proceso eficaz y transparente durante su realización. En el principio de la autogestión, su característica es que al momento de que la organización asigne diferentes funciones a las personas que integran los diferentes procesos, el funcionario deberá, mediante sus competencias profesionales, dirigir, interpretar, analizar y determinar la manera correcta y eficiente de llevar a cabo sus funciones, cumpliendo con los tiempos determinados. Los pasos para la implementación del modelo de control interno Cadbury son los siguientes. El primero son las acciones preliminares. En este se identifica el ambiente de control, se constituyen los comités encargados de la implementación, verificación y seguimiento y se asignan responsabilidades. Se sensibiliza y capacita a todo el personal sobre el control interno. El segundo paso es la recolección de información. Esta se hace mediante entrevistas a los trabajadores, listas de chequeo y por observación propia. Allí mismo se identifican los objetivos a alcanzar y se elabora el programa de trabajo para realizar el diagnóstico. El paso 3 es la clasificación de la información. Allí se digitaliza y organiza de forma que pueda ser consultada e interpretada fácilmente. También se formalizan y documentan los procesos y se definen las funciones. El paso 4 es el diagnóstico. En este se identifican y valoran los riesgos y se diseñan las herramientas y procedimientos para tratarlos. En el paso 5, que es la revisión de procedimientos, se aumenta la eficiencia suprimiendo los pasos innecesarios en los procedimientos y se centralizan los que están repetidos. También se abren vías de comunicación con las otras áreas. En el paso 6, se implementa el plan de trabajo en sí, en donde se implantan controles ya sean preventivos, correctivos, manuales, automatizados o gerenciales, en las actividades operativas, financieras o de acatamiento de normas para ajustar procedimientos y corregir fallas. En el paso 7, se hace seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y se mantiene una comunicación permanente entre los responsables para valorar fallas o mejoras y asumir responsabilidades. Y el último paso es el de monitoreo y supervisión. En este se deben realizar reportes sobre las deficiencias y los controles. Además, se deben realizar juntas periódicas para evaluar el cumplimiento de las metas, los avances en la gestión y las actividades de mejoramiento. Si bien es cierto que el término control interno ha venido tomando fuerza en nuestro país desde el principio de la década de los 90 con la aplicación de la Constitución Política del 91, también es cierto que los modelos de control en nuestro país no son realmente nuevos, pues desde el periodo de la conquista se han implementado controles por parte de la corona española sobre los expedicionarios, como por ejemplo en 1518, cuando se creó el Consejo de Indias, que tenía funciones legislativas, administrativas, civiles y criminales, entre otras, o en el periodo de la colonia, en 1604, cuando se crearon los tribunales de cuentas, que hacían las veces de contralorías regionales. Asimismo, en el periodo de la independencia, en 1819, se creó la ley principal contra los empleados de Hacienda, en donde se verificaba la buena función de estos, y si se les hallaba algún tipo de fraude, esto les costaba la vida. Ya en el periodo republicano y con la Constitución Política de 1886 se han venido creando diversas leyes para el control de las actividades económicas y las funciones públicas, como son la Ley 42 de 1923, el Decreto 911 de 1932, la Ley 58 de 1946, el Decreto Ley 2373 de 1956, la Ley 20 de 1975, el Decreto Ley 222 de 1983. Ya con la creación e implementación de la Constitución Política de 1991, se estipula formalmente que las entidades públicas deben tener procedimientos de control interno. Es así como en 1993, mediante la Ley 87, se establecen las normas para el control interno de las entidades del Estado. En 1994, por el Decreto 1826, se crean las oficinas de control interno de las estructuras de los ministerios y departamentos administrativos de orden nacional. En 1998, con la Ley 489, se determina la estructura y las reglas básicas de organización de la administración pública. En 1999, por el Decreto 2145, se establecen las responsabilidades del sistema de control interno. En el 2001, por la Resolución 5289, se establece la rendición de cuentas y se unifica la información que se presenta ante la Contraloría General de la República. En el 2005, con el